Dios me lo bendiga, amados hermanos, que la paz de Dios, el amor y la gracia recaigan sobre su vida, sobre su familia. Una vez más con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. En esta ocasión queremos seguir haciendo docencia bíblica, tocando un tema de suma importancia como todos los demás. Y este tema es maldiciones generacionales. Hoy en día se ven en muchos púlpitos a nivel mundial personas predicando sobre las maldiciones generacionales. Personas predicando de que el pecado de tu abuelo, de tu tatarabuelo, de tus antepasados, tú lo cargas o lo llevas. Esas son las famosas maldiciones generacionales que estas personas predican. Quiero hablarles de maldiciones generacionales. La maldición que viene de los padres o de los abuelos, por lo que muchos de nosotros no prosperamos. Tú dices, ¿por qué no prospero? Mi mamá no y mi papá no prosperaron, mis abuelos tampoco. Estoy hablando de eso, maldiciones generacionales. ¿Pero es bíblico eso? ¿Tiene fundamento o tiene base bíblica esta clase de predicación que estas personas están haciendo hoy en día? Hoy en día entramos a las librerías a nivel nacional y en todas las librerías vemos toda clase de libros, cómo limpiar su casa de las maldiciones generacionales, elimine las maldiciones generacionales de su vida y toda clase de libros con estos temas. Pero déjeme decirle, amado hermano, que esto es totalmente antibíblico. La Biblia no enseña nada de esto. El hombre no hereda el pecado. Las maldiciones generacionales es un tema que se ha inventado la persona, porque es un tema totalmente antibíblico. Vamos a comprobarlo con nuestra Biblia. Quisiera que me acompañara en donde usted esté con su Biblia en mano. Y quiero que vayamos al texto que las personas que predican estas cosas malinterpretan para ellos sacar una doctrina totalmente falsa. Y esto es en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Quiero decirle, amados hermanos, que este mismo texto de Éxodo, capítulo 34, versículo 7, también lo podemos encontrar en Deuteronomio 5, 9 y en Números 14, 18. Y en estos tres versículos Dios utilizó la misma palabra que estas personas la han torcido. Y vamos a analizar el versículo, vamos a analizarlo a la luz de la Biblia. Dice la palabra del Señor en Éxodo 34, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Seamos claros y veamos que ahí dice la palabra del Señor que visita, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La palabra visitar significa ir a ver, ir a inspeccionar. O sea que Dios está viendo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios está viendo el pecado de esas personas. Y vámonos ahora a Números 14, 18. Dice la palabra del Señor en Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Nuevamente, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Nuevamente podemos ver la palabra visita. Allí en ninguna parte dice que Dios paga o Dios castiga a los de la tercera y cuarta generación. Amado hermano, Dios no te va a castigar a ti por el pecado de tu abuelo o de tu bisabuelo. Eso es falso, la Biblia no enseña eso. El texto que estamos leyendo en ninguna parte enseña que Dios castiga
a los de la tercera y cuarta generación por un pecado de sus antepasados. Eso es totalmente antibíblico. La Biblia dice claramente que Dios visita, que Dios ve el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios está viendo lo que ellos están haciendo. Dios está viendo el pecado de ellos. Pero Dios no te va a juzgar a ti por el pecado de tu papá, por el pecado de tu abuelo, por el pecado de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. Dios te va a juzgar por tu propio pecado. El texto enseña que Dios solamente visita. Ahí no dice que Dios castiga a los de la tercera y cuarta generación en ninguna parte. Vamos a leer el otro versículo, son 3, Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito nuevamente. La palabra visito. En los dos textos anteriores hemos visto que Dios dice que Él visita la maldad. Él no dice que Él va a condenar a los de la tercera y cuarta generación. Él lo visita. Seguimos leyendo. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, hemos podido ver claramente que estos textos o estos versículos que se encuentran en Éxodo capítulo 34 versículo 7, en Deuteronomio 5:9 y en Números 14:18 están totalmente mal interpretados. Estas personas que predican que hay maldiciones generacionales o que el pecado se hereda, están violando totalmente los principios fundamentales de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la correcta interpretación de los textos. Y vemos cómo estas personas han violado totalmente la interpretación correcta de los textos, porque en estos textos en ningún lado dice que el pecado se hereda. Es más, la palabra heredar no aparece en esos textos. Allí lo que dice es que Dios visita la maldad. Yo puedo visitar a mi madre, yo puedo visitar a un hermano, yo puedo visitar a mi tío, a mi tía. ¿Y para qué lo visito? Para saber de ellos, para saber cómo están, para saber qué hay de su vida. Eso es una visita. Tú visitas a alguien porque te interesa saber de esa persona. Y la Biblia dice en estos textos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios lo visita, Dios lo está viendo, Dios ve el pecado de ellos. En ninguna parte dice que el hombre hereda el pecado. Eso no lo dice en ninguno de estos textos que hemos visto. Ahora quiero que me acompañe con su Biblia al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. El título es Adán y Cristo. Dice la palabra: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Uno de los argumentos que usan estas personas es que el pecado de Adán nosotros lo heredamos. Pero la Biblia tampoco enseña eso. La Biblia no dice que nosotros heredamos el pecado de Adán. La Biblia lo que dice es que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por Adán y la muerte entraron por Adán. Pero no es que yo tengo que pagar por el pecado de Adán. Sigue diciendo, miren lo que dice el texto: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres hemos pecado. No hay ningún hombre en esta tierra que no haya pecado. En algún momento de su vida ha dicho una pequeña mentira. En algún momento de su vida ha tenido algún problema con una persona. Todos hemos pecado por cuanto todos pecaron. Dice, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice un pasaje, por cuanto todos pecaron.
el pecado entró al mundo por Adán, pero nosotros no heredamos el pecado de Adán. La Biblia no enseña eso. Ese es otro argumento que no tiene sustento bíblico, porque la Biblia no dice que nosotros heredamos el pecado de Adán. No lo dice. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por Adán, pero no dice que heredamos el pecado de Adán. Y ahora acompáñenme al plato fuerte. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Esto es algo contundente para refutar esa falsa enseñanza de la herencia del pecado o de las maldiciones generacionales. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Esto es un versículo, un pasaje bíblico contundente, amado hermano, que refuta totalmente la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales. Dice el pasaje: el padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Pero las maldiciones generacionales dicen que sí, que el padre sí lleva, que el hijo sí lleva el pecado del padre. Pero la Biblia es clara. La Biblia es su propio intérprete. Dice: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre del hijo. Vamos a seguir leyendo la escritura en Jeremías 31, 29 y 30. Dice: en aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán dentera. Cada cual morirá por su propia maldad. El pecado no se hereda. La salvación es individual. Dios te va a juzgar por tus obras, por tu pecado, por tu propia maldad. Cada cual morirá por su propia maldad. Vamos a seguir leyendo las escrituras. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. ¿Qué más hay que decir? No hay que decir más nada. Esto está claro. La palabra de Dios es su propio intérprete. Lo que pasa es que los hombres no escudriñan la Sagrada Escritura. Y entonces tuercen la Biblia para enseñar cosas que la Biblia no enseña. Pero aquí está claro en todos los versículos que hemos venido citando. Tú no vas a morir por el pecado de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo. Eso es falso. La Biblia jamás en ningún lado de la palabra enseña eso. Y por último, vamos a irnos a Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 3. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Había un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres? Pero Jesús le dice: ninguno de los dos pecó. Ninguno de los dos pecó. El pecado no se hereda. O sea que ellos pensaban que porque él era ciego, porque su padre también era ciego, o su abuelo también era ciego. Y Jesús le responde: ninguno de los dos. Ninguno de los dos pecó. Ni él ni su padre. Amado hermano, yo lo exhorto a que escudriñe las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día están saliendo una cantidad de doctrinas falsas por personas inescrupulosas, personas que no tienen temor de Dios.